¿Qué tal? Muy buenos días. Tras sufrir los salvajes ataques terroristas, Israel reaccionó invadiendo Gaza. Pidió a la población palestina que se refugiara en la mitad sur de esa franja de terreno, que recuerden, tiene una extensión parecida a la de La Gomera y una población similar a la de toda Canarias. Los atentados que desencadenaron esta guerra fueron en octubre. Ahora el mundo mira a Israel, que amenaza con atacar el sur de la franja, donde se apiñan en el borde con Egipto millones de personas. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Gazas sucht derzeit Zuflucht in Rafah. Really hard to get humanitarian assistance into Gaza. Such an action would exponentially increase what is already a humanitarian nightmare with untold regional consequences. Egipto, por cierto, que no abre la frontera y crece la preocupación de qué pueda pasar si el ataque se produce. Según los propios palestinos, ya han fallecido unas 29.000 personas. Israel continúa firme y eso que casi todo el mundo le presiona. Lo hace su principal socio, Estados Unidos, al que no le escucha, aumentando además el deterioro de las relaciones entre Biden y Netanyahu. Pero también piden un alto del fuego la ONU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, de forma conjunta, la Unión Europea o también nuestro país, España. Netanyahu, convencido de lo que hace o presa de sus alianzas internas, no responde y nadie sabe si Israel finalmente atacará la ciudad de Rafah. Ese asunto, esa actualidad de Gaza centrará parte de nuestro programa e intentaremos que Médicos Sin Fronteras nos hable y nos cuente de primera mano cómo se sobrevive en Gaza estos días. Pero antes nos fijamos en nuestro país, pues hoy hemos conocido los datos de la inflación correspondientes al mes de enero. Los precios en toda España han subido un 3,4% respecto a enero del año anterior y los alimentos un 7,4%. Lo que más ha subido, seguro que lo saben, han sido los aceites, las legumbres, las hortalizas. Esos son datos a nivel nacional. Los de Canarias son peores. La inflación general es del 4%, 6 décimas más que la media del país. La región donde más ha aumentado. Con estas cifras, la vicepresidenta segunda ha hablado para acabar con la exención del IVA a la educación y sanidad privadas y aumentar ese impuesto a los bienes de lujo. Queremos que factores que son claves en términos de un impuesto que es regresivo e injusto, como es el IVA, sea modificado. ¿Por qué la sanidad privada en España, la privada, tributa el 0%? ¿Es esto justo? ¿Por qué con los ingresos de todos y todas estamos subvencionando, ¿no?, financiando de alguna manera las asistencias a las escuelas privadas? Y en nuestro país seguimos, aunque con un tema bastante diferente, hablando de un estudio que nos ha llamado la atención. Ya sabemos que muchos jóvenes en España no se pueden independizar, pero desconocíamos que muchos de los que ya lo han hecho vivan solos o no, se sienten solos. Aumenta el sentimiento de soledad no deseada. El estudio ha sido elaborado por Adara Research y tiene interesantes derivadas, como que al tener ese sentimiento de soledad empeora en general la calidad de vida de esa persona en distintos ámbitos. Óscar Sánchez es el director asociado de Adara Research. Óscar, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. ¿Qué porcentaje es exactamente? ¿Qué porcentaje de personas jóvenes que viven solas se sienten solas sin desearlo, por supuesto? Pues mira, tenemos varios datos. En el último año, más de un 80% de los jóvenes se han sentido solos alguna vez. Pero para mí ese no es el dato más importante. El dato más importante es que el 17% de ellos han sentido esa soledad con alta frecuencia. Es para ellos una constante. Y eso en España representa 1,5 millones de jóvenes. Me llamaba la atención, Óscar, que se sienten solos, lo que no quiere decir que vivan solos. Es decir, no hay buena relación con sus compañeros de estancia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos sentirnos solos? Correcto. Fíjate, solo el 9% de los jóvenes en España viven solos. La gran mayoría de ellos viven con sus familias o con sus parejas y algunos con sus compañeros de piso. Pero el problema no es ese, no es la soledad física, es el sentirse solos. Y eso tiene que ver con la frecuencia y la profundidad de las relaciones que los jóvenes están estableciendo con otras personas. El problema está en ese punto. Te doy otro dato. El 66% de quienes se sienten solos con mayor frecuencia echan de menos tener amigos de verdad. Esos que están contigo cuando tienes un problema o que están a tu lado en momentos importantes de tu vida.
¿Cómo te puede afectar el sentirte solo a otros ámbitos de nuestra vida? Porque me estás comentando que no tienen un momento agradable al llegar a casa, que es donde se supone que todos vamos a descansar y alejarnos de las preocupaciones, pero ¿cómo luego vas a trabajar o cómo luego te relacionas en tu tiempo de ocio? ¿Cómo afecta al resto de tu vida? Pues fíjate, la afectación es tremenda, es mucho mayor de la que esperábamos. En nuestro estudio hemos comparado el nivel de satisfacción que los jóvenes tienen con diferentes áreas de su vida, comparando esa satisfacción de aquellos que se sienten con mayor frecuencia solos, de aquellos que se sienten más ocasionalmente solos. Y lo que encontramos es que la soledad afecta a nuestro nivel de satisfacción, al de los jóvenes, en todos los ámbitos. En el familiar, en el laboral, en su satisfacción con las relaciones personales. Al final es algo que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Óscar, has dicho una palabra que me ha llamado mucho la atención, amigos de verdad. Precisamente sí. Hoy, que todos nos relacionamos mucho por las redes sociales, a través de los móviles, de los ordenadores, muchos seguidores, muchos followers, ¿no es una aparente contradicción que cuando más estamos conectados hay mucha gente que echa de menos a amigos? Es una absoluta contradicción, Carlos, y es una contradicción que se manifiesta especialmente entre los jóvenes. En nuestro estudio les preguntábamos con qué frecuencia usaban WhatsApp, las redes sociales. Están todo el día conectados. El problema es la calidad o la cualidad de esas conexiones. Al final, las redes sociales se han convertido en algo distinto de lo que en principio tenían que ser, ¿no? Un vehículo para conectar a gente, y se han convertido en un espacio en donde las relaciones se han vuelto muy superficiales, donde la imagen más que la realidad es lo que cuenta, y notamos un cierto desencanto en los jóvenes respecto a su relación con las redes sociales. Y por supuesto, estamos hablando del problema, Óscar, pero ¿cuál sería la solución o algunas de las soluciones? ¿Tenemos alguna en nuestra mano? Sí, hay muchas soluciones. Una de ellas es verse más y mejor con las personas que son importantes para cada uno de nosotros. Hay otra cuestión que hay que atajar, es nuestra relación con la tecnología, con los móviles. Muchas veces nos encontramos a los jóvenes en esas situaciones en las que están dejando de lado a esa persona que tienen junto a ellos para estar conectados y chateando con otras personas en las redes sociales. Y bueno, en nuestro estudio también hemos preguntado sobre otro tipo de cuestiones que podrían facilitar la conexión entre las personas, y en concreto el poder o la capacidad que podría tener el rediseño de entornos y de espacios. En nuestro estudio hemos preguntado a los jóvenes en qué medida el rediseño de espacios de ocio, de los espacios laborales, de las oficinas o de sus propias casas creen que podrían contribuir a la solución a este problema. Y efectivamente nos han respondido que sí. De hecho, este proyecto, esta investigación, se enmarca, es el punto de partida de un proyecto abanderado por IKEA, que se llama IKEA Inspiring Talents, en donde jóvenes estudiantes de diseño de toda España se han reunido en grupos de trabajo con profesionales de IKEA para buscar soluciones desde el diseño al problema de la soledad, y buscarlas en los hogares, que es uno de los espacios en donde los jóvenes se sienten solos con mayor frecuencia. Y bueno, la verdad es que estamos muy expectantes. Yo estoy un poco en la comisión escuchando los proyectos de los jóvenes, y yo tengo esperanza de que los jóvenes en este sentido no solo sean el problema, sino que también sean parte de la solución. Pues Óscar, muchas gracias por atendernos. Muy interesante, no deja de ser triste que en el hogar, en casa, nos sintamos solos o muchas personas se sientan solos. Esperemos que la situación cambie. Hasta la próxima, Óscar. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir hasta América. En Ecuador, el mes que viene, culminarán los 60 días de plazo que dio el presidente a las Fuerzas Armadas para que tomaran el control en las 35 cárceles del país. Cárceles que, recuerden, fueron consideradas el centro de operaciones de las organizaciones de delincuentes. Los responsables de estos centros perdieron sus funciones por negligencia e incluso por complicidad con estas bandas. En el caso de que no se depure al personal, el presidente ya ha anunciado que podrá renovar durante 30 días más el decreto que permita al ejército llevar el control de esas prisiones. Y eso que ven, esas curiosas imágenes, son de Colombia, donde se han presentado 8 aviones para sofocar los incendios forestales previstos
por la sequía que vive ese país. Algunos de esos aparatos se utilizaron hasta 2015 para fumigar plantaciones de drogas. Sin embargo, este uso se suspendió debido a los problemas de salud que ocasionaba en los pilotos. Los aviones han sido donados por los Estados Unidos y ahora, como ven, han cambiado de utilidad. No irá a matar colombianos, no irá a matar seres humanos, irá a salvar seres humanos. Esta alianza entre países, en este caso Estados Unidos y Colombia, es una alianza para la vida. Ascienden a 85 las personas fallecidas por un deslizamiento de tierra en Filipinas. Otras 38 personas permanecen desaparecidas. El corrimiento de tierra afectó a una zona minera en la ciudad montañosa de Macu, al sur del país, sepultando, ya lo ven, varias casas, vehículos y decenas de personas. Más de 5.000 residentes de pueblos cercanos tuvieron que ser evacuados. Esta región de Filipinas constituye una zona habitualmente afectada por las consecuencias de desastres naturales, como terremotos, tifones y erupciones volcánicas. Y en Estados Unidos, un tiroteo durante la celebración del triunfo de la Super Bowl en Kansas City ha dejado al menos una persona fallecida y 22 heridas. Miles de aficionados habían acudido a la cita cuando el sonido de los disparos desató el caos. Hay 3 detenidos. Tiene más detalles Julia Riera. La Casa Blanca monitorea la situación tras un tiroteo en Kansas City en el que ha fallecido una persona y al menos 20 han resultado heridas. El alcalde de la ciudad, Quinton Lucas, dijo a los reporteros que el gobierno federal se ofreció a ayudar con la investigación, que en estos momentos continúa abierta. Según el Departamento de Bomberos de la ciudad, 3 de los heridos están en condición crítica, 5 en estado grave y una persona presenta heridas que no ponen en riesgo su vida. Además, la policía informó que 3 personas armadas fueron detenidas, pero hasta el momento no se conocen sus identidades. Las autoridades recomendaron a los asistentes que abandonaran la zona de la manera más rápida y segura posible para facilitar el tratamiento de las víctimas. El tiroteo ocurrió cerca de un aparcamiento en el centro de la ciudad de Kansas, donde miles de personas se reunían para celebrar la victoria de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl tras vencer a los San Francisco 49ers. Las autoridades dijeron que los jugadores, los entrenadores y los trabajadores del equipo pudieron salir del área de manera segura. Desde Washington informó Julia Riera, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Miles de personas llevaban toda la mañana siguiendo el desfile de los Chiefs por las calles de Kansas City. La ciudad celebraba la llegada por tercera vez del mayor trofeo del fútbol americano cuando se desató el caos. Se han oído disparos alrededor de Union Station. Por favor, abandonen el área. Fue el mensaje de la policía a través de las redes sociales. Everybody started running, there was screaming. We didn't know what was happening, but this day and age when people run, you run. Todos comenzaron a correr, había gritos, no sabíamos lo que estaba pasando, pero en estos tiempos, cuando la gente corre, tú corres, dice esta aficionada. I'm angry at what happened today. Estoy enfadada por lo que pasó hoy. Las personas que asistieron a esta celebración deberían esperar un ambiente seguro, dice la jefa de policía de la ciudad. Más de 800 agentes se habían movilizado para el evento. We never would have thought hundreds of thousands of people would be forced to run for our safety today. Nunca hubiéramos pensado que cientos de miles de personas nos veríamos obligadas a correr por nuestra seguridad hoy, ha dicho el alcalde de la ciudad. Aún se investigan las causas del tiroteo, que ha dejado una mujer fallecida y una veintena de personas heridas, casi la mitad menores de edad. Hay 3 personas detenidas. Los jugadores de los Chiefs se han volcado con mensajes de solidaridad en las redes sociales y en un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden ha lamentado la tragedia y ha pedido a la ciudadanía que presione al Congreso para endurecer la política de armas en Estados Unidos. Casi a diario escuchamos historias de todo el mundo con migrantes en todo nuestro planeta, como en Estados Unidos. Más de 3.000 vendedores ambulantes transitan por las calles de Chicago, cifra que va en aumento debido a la continua llegada de personas de Venezuela, mayormente en busca de asilo. Ayer aprovecharon el día de San Valentín para aumentar sus ganancias. Enrique García Fuentes de La Boa tiene más detalles. Este año, durante la celebración del Día de San Valentín, en las calles de Chicago se ven más vendedores de ositos de peluche, globos y rosas.
Y esto porque ahora muchos venezolanos se han integrado a la economía informal de los vendedores ambulantes. Hemos venido buscando la manera de echar para adelante. Líderes de vendedores ambulantes tienen la esperanza de que algún día todos los comerciantes informales puedan incorporarse a sus organizaciones para cabildear por permisos o licencias para vender. Este líder comunitario dice que recientemente el número de comerciantes en las calles de Chicago se incrementó de 1.500 a 3.000. Y aquí los vendedores ambulantes tienen años, pero no se ha podido establecer la regulación. Esta venezolana vende dulces y refrescos en las afueras de un albergue para inmigrantes. Sé que los venezolanos somos luchadores, trabajadores y de hecho, bueno, aquí está la prueba. No tengo por ahora un permiso de trabajo, pero tomé la iniciativa de trabajar por mi cuenta. Vendedores de origen mexicano no se quejan de la nueva competencia. Bueno, pues eso ya es Canarias. La imagen se repite. Siguen llegando cayucos a las islas. Ayer 115 personas al Hierro, al muelle de la Restinga. Solo a esa isla han llegado este año 80 embarcaciones con aproximadamente unas 6.000 personas a bordo. En lo que va de día, a priori, no han llegado embarcaciones a las islas. Este mes se cumplirán 2 años del inicio de la guerra de Ucrania y siguen aumentando las víctimas. 4 personas han fallecido tras un ataque de Rusia contra un pueblo en Kharkov. Ucrania, por su parte, asegura que ha inutilizado una nueva embarcación rusa y ha atacado un depósito de almacenamiento de petróleo fundamental para el suministro del ejército. Los servicios de emergencia rusos tratan de sofocar el incendio de estas instalaciones de almacenamiento de petróleo tras el ataque de Ucrania realizado con un dron. Es parte de su estrategia para inhabilitar al ejército ruso. En el mar, Ucrania también ha inutilizado una nueva embarcación. Con esta llevan 25 más un submarino. La mayoría de la tripulación no ha sobrevivido. Ucrania recuerda que de la flota rusa solo permanecen en el Mar Negro 5 de los 13 barcos iniciales. Por su parte, Rusia asegura haber interceptado varios cohetes y drones en Kupiansk, Liman y Donetsk. El ejército ha estado intentando avanzar sobre Avdiivka desde octubre y ya la han rodeado por 3 lados. Los crímenes de guerra por ambas partes han sido elevados al Tribunal de las Naciones Unidas. La Corte Mundial se pronunciará sobre si Ucrania cometió o no genocidio en las áreas de Donetsk y Lugansk. En la siguiente etapa del procedimiento, la Corte examinará esta reclamación en cuanto al fondo, dice la jueza. Fuera del campo de batalla, la entrevista de la semana pasada a Vladimir Putin no le ha gustado al propio presidente de Rusia. Le sorprendió la falta de preguntas agudas del periodista estadounidense. No me dio excusas para que hiciera lo que estaba preparado para hacer, así que francamente no tuve plena satisfacción con esta entrevista, dice Putin. Afirmó que le habría gustado que el periodista se comportara de una manera más agresiva para así poder responderle con la misma intención. Hoy queremos que conozcan la historia de una pareja de ucranianos. Él fue capturado en Mariupol poco después del inicio de la guerra. Lo mismo le ocurrió a ella unas semanas después. Tras casi 2 años sin saber el uno del otro, se han vuelto a reencontrar. Cuando Ilya fue detenido, temió no volver a ver a su prometida Alina. Sin que él lo supiera, ella también fue capturada. No sabía si había estado o estaba todavía en cautiverio. Pensó que me habían matado a tiros, apunta él. Ilya y Alina se desplegaron en la fábrica de Azovmaz. Ahí él fue detenido. A ella le ocurriría lo mismo 2 días más tarde en la acería de Azovtal. Realmente pensé que él ya no estaba con nosotros. Debo haberlo enterrado 1000 veces. Ella fue liberada en octubre sin saber qué había sido de su prometido, él en enero de este año. Habíamos esperado tanto para hablar, abrazarnos. Cuando sucedió estábamos muy felices. No le desearíamos a nadie las cosas por las que hemos pasado. Ilya asegura que aún se encuentra en shock y que le cuesta creer que esté de regreso en casa. Han decidido aplazar la boda hasta que se recuperen de esta experiencia. Seguimos con otros países conflictivos. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó la prueba de un nuevo misil. En su nueva aparición visitó una importante fábrica de municiones donde pidió un impulso en la producción de armas. La visita de Kim Jong-un a la fábrica de municiones se produce mientras Estados Unidos y sus aliados acusan a Corea del Norte de comerciar armas con Rusia. Corea del Sur también los acusa de seguir probando los misiles frente a su costa. Kim ha dado órdenes de fortalecer la preparación militar en las aguas al norte de la isla
Yongbyon y al oeste de la península de Corea. Y en Indonesia, Prabowo Subianto celebra su victoria en las elecciones presidenciales de este miércoles. Con más del 50% de los votos, según las proyecciones, el antiguo general de 72 años y acusado de violar los derechos humanos se convertiría en el nuevo presidente para los próximos 5 años. Más de 200 millones de personas fueron llamados a las urnas. Los resultados oficiales pueden tardar en publicarse hasta 35 días. Más de una quinta parte de las especies migratorias del mundo están en riesgo de extinción. Es el resultado, según un informe realizado por la ONU, del cambio climático y la invasión humana. El primer informe de Naciones Unidas sobre animales migratorios deja datos preocupantes. Desde 1979, de las especies protegidas controladas por la ONU, un 44% ha visto descender su número y un 22% podrían no tardar en desaparecer. Estas especies abarcan una amplia variedad, desde aves hasta tortugas marinas, ballenas y gorilas. Según el informe, el 97% de las especies incluidas en la lista de las MS están en verdaderos problemas. Esto realmente muestra la importancia de tomar medidas para estas especies y realmente de ampliar nuestras acciones para abordar las amenazas y proteger, conectar y restaurar los sitios importantes de los que dependen. Esto no solo podría hacer que sus poblaciones disminuyan, sino que también interrumpan el suministro de alimentos y amenacen sus medios de vida. Las dos mayores amenazas son, de hecho, la sobreexplotación, así como la destrucción y fragmentación del hábitat. Una de las sorpresas del informe fue descubrir que para algunas especies, de hecho, la sobreexplotación fue una amenaza mayor. La pérdida de hábitat afectó hasta el 75% de las especies, lo que subraya la necesidad de un mayor cuidado de los ecosistemas de estos animales. Bueno, tenemos dos grandes temas de los que nos vamos a ocupar durante la mañana de hoy, Israel y los agricultores. Vamos a empezar con Israel, imagen además que nos llega en directo, esa que están viendo. Son imágenes captadas desde Israel hacia la franja de Gaza. Imagen en directo a esta hora de la mañana, a las 11:30 hora canaria. Vemos algunas pequeñas columnas de humo que parece que no indican que haya una gran invasión a gran escala en estos momentos. Ese es el temor de las últimas horas. Recuerden que durante toda la noche el sonido de las explosiones y los disparos ha mantenido en vilo a los gazatíes y también a toda la comunidad internacional que teme que la ofensiva de Israel sobre el sur de Gaza pueda causar más víctimas. Se presiona mucho a Israel y a su primer ministro, a Netanyahu, para intentar que no se produzca esa invasión al sur de Gaza, donde se refugian millones de personas, y todavía no se ha producido. Pero en cualquier caso las presiones internacionales son grandes e Israel parece que no las escucha. Esto que ven es la franja de Gaza. Recuerden que tiene una extensión parecida a la extensión de la isla de La Gomera, ¿han oído bien? De La Gomera, así de pequeña. Cuando comenzó la invasión de Israel después de los atentados de Hamas, se pidió a toda la población que vivía al norte de esa franja, alrededor de la ciudad de Gaza, que fuera hasta el sur, alrededor de las ciudades de Khan Yunis y también de Rafah. Ahora, en este punto de la guerra, meses después de comenzar, la mayoría de la población está pegada a la frontera con Egipto. Egipto, país musulmán, recuerden, tampoco ha abierto la frontera. La ONU, la Unión Europea, España e Irlanda, juntos, varios países anglosajones le piden a Israel que no llegue a atacar esta zona. También se lo ha pedido Estados Unidos, pero por el momento la guerra sigue y Netanyahu no escucha. Un ataque aéreo siembra el caos en el Hospital Nasser en Khan Yunis. Poco antes, cientos de refugiados palestinos abandonan el centro hospitalario dirigidos por los propios médicos ante la amenaza del ejército. Huyen despavoridos, sin rumbo alguno. El de Nasser es uno de los pocos hospitales operativos en la franja. Pero para Tel Aviv es un nido de terroristas. Israel asegura que allí se esconden la mayoría de los combatientes de Hamas. En Khan Yunis se libran intensos combates.
En plena calle y puerta por puerta, al igual que en Rafah, a escasos 10 kilómetros. En este enclave, la frontera con Egipto, se refugian más de 1,5 millones de gazatíes en condiciones inhumanas. A la falta de agua, alimentos y medicinas se une la escasez de energía. Algunos, como Nassim, utilizan el ingenio para encontrar una alternativa. Cuenta que a falta de electricidad ha transformado su máquina de coser en un generador. Los hay quien, como Hassim, utiliza las aspas de un ventilador para generar su propia electricidad. Aunque la mayoría trata de huir de Rafah por miedo a la ofensiva terrestre de las tropas hebreas. Netanyahu defiende que solo un cambio de posición de Hamas permitirá avanzar en las negociaciones para un nuevo alto el fuego. Mientras, la comunidad internacional eleva la presión sobre el primer ministro israelí. Alemania habla de catástrofe humanitaria, también Nueva Zelanda, Australia y Canadá. El presidente francés, Emmanuel Macron, traslada a Netanyahu que 28.500 muertos son intolerables. Y la Liga Árabe pide un alto el fuego inmediato. Egipto y Turquía prometen reconstruir la franja tras el conflicto. Ya lo ven, crece la presión internacional hacia Israel, pero también la presión de las familias de los rehenes israelitas cautivos en Gaza. Un centenar de familiares acudieron a La Haya para denunciar los crímenes de guerra cometidos por Hamas. Ya lo han oído, los familiares reclaman que los traigan de vuelta a casa y que lo hagan ya. La visita se produce 2 días después de que las autoridades anunciaran que las conversaciones entre Israel y Hamas para un nuevo alto el fuego están estancadas. Decenas de personas se concentraron con banderas israelíes y fotografías de las víctimas en torno a la corte para apoyar a los afectados. Pero a Israel también se le presiona. A las quejas de Naciones Unidas se unen ahora las del presidente de España. Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés han pedido por carta a la Comisión Europea que investigue si Israel está violando los derechos humanos en Gaza y que, de ser así, se tomen medidas. Bruselas pide asegurar la protección de los civiles y tiempo para valorar si se está cumpliendo o no el acuerdo. Israel todavía no ha dado respuesta. ¿Cómo se está viviendo ahora mismo en Gaza, en la zona donde la población se tenía que refugiar? Intentamos que a eso y a otras cosas nos responda Raquel González. Ella es coordinadora de Médicos Sin Fronteras. Raquel, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. No sé si tiene información de primera mano, si hay médicos de Médicos Sin Fronteras en la zona o han tenido que abandonar, pero en cualquier caso, ¿cómo se está viviendo ahora mismo en torno a Rafah y a esa zona sur de la Franja de Gaza? Pues efectivamente sí tenemos equipos, tanto unas 100 personas locales como un equipo de unos 10 trabajadores internacionales. Estamos en la zona de Rafah, estamos con una maternidad apoyando en el hospital Emirati, tenemos también una clínica de atención primaria, es decir, estamos con actividades muy limitadas, lógicamente porque las condiciones globales hacen muy complicado. Pero lo cierto es que la incertidumbre y la angustia ahora mismo de la población en esa pequeñita zona del sur de Gaza, que ahora ante esta inminente tal vez ocupación terrestre no saben dónde ir, nos preguntan dónde van, qué pueden hacer, una población que ya ha sido enormemente azotada por el conflicto, donde un 70% no tiene agua potable, está bebiendo agua salinizada, donde los hospitales están siendo atacados de forma permanente. El último, nuestro hospital Al-Nasser en Khan Yunis, que lo mencionabais en la pieza anterior, antes de ayer llegó una orden de que el hospital tenía que ser evacuado porque hay miles de personas refugiándose en el hospital, que tenían que salir y que solo se podían quedar los enfermos y algunos pacientes con un familiar. Esto ha generado una enorme angustia en esas personas que no saben si quedarse porque se ha amenazado con la posibilidad de que haya un bombardeo o salir en un entorno donde hay francotiradores, donde hay bombardeos constantes, por no hablar de mujeres embarazadas o de personas con enfermedades crónicas que tienen casi imposible tener acceso a la atención médica. La situación es realmente desgarradora para ese 1,5 millones de personas que están en Rafah
están en el sur de Gaza y no saben muy bien ahora mismo dónde ir. Sí, Raquel, el panorama pone los pelos de punta. Me has dicho, muchos nos preguntan dónde podemos ir. ¿Qué les responden? Si a la vez las autoridades de Israel les están diciendo que desalojen los hospitales, ¿cuál es la respuesta en este caso de Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo pueden ayudar las personas que están allí a esas personas que dicen dónde podemos ir? Pues es que no hay respuesta para eso, porque llevamos muchos meses ya diciendo que una de las características muy marcadas en este conflicto ha sido que no ha habido un solo lugar seguro en toda la franja de Gaza durante estos meses, es decir, no hay ningún tipo de espacio, ni siquiera, insisto, los hospitales, las escuelas, que normalmente son sitios que no son, no sufren ataques. Sí que me gustaría destacar, desde que comenzó la guerra en Gaza, hemos tenido que evacuar equipos y pacientes, como hemos podido, 9 centros de salud diferentes en la franja de Gaza, porque han sido atacados por tanques, por artillería, por aviones de combate, por francotiradores o tropas terrestres, o haber sido objeto de una orden de evacuación. Así que lo cierto es que la prestación de asistencia humanitaria y la ampliación de esa asistencia es muy difícil debido a esa intensidad de los bombardeos y a esos combates intensos, con lo cual no tenemos una respuesta. Estamos, de momento, con estas acciones en el sur de Gaza trabajando, insisto, de forma muy limitada. No quiero dar la falsa impresión de que la ayuda humanitaria está llegando sin problema, porque no es así. Hay muchos problemas de suministro, hay muchas dificultades de seguridad, pero es lo único que podemos hacer. Ni siquiera nosotros sabemos si mañana o pasado vamos a tener que evacuar a los equipos, como ya hemos tenido que hacer de hospitales que estábamos en el norte y en la zona central de Gaza, y hemos tenido que ir evacuándolos cuando ha habido órdenes de evacuación forzosa, lógicamente. Raquel, última pregunta y le pido una respuesta breve, pero Israel, ¿a quién escucha? ¿A quién le haría caso? ¿Tienen ustedes alguna esperanza de que ese último ataque no se produzca y de que cese esta ofensiva? Se lo estamos pidiendo como organización de la sociedad civil, se lo estamos pidiendo a Israel, pero también se lo estamos pidiendo a Estados Unidos, se lo estamos pidiendo a la comunidad internacional, a la Unión Europea, que pongan en marcha todos los elementos diplomáticos en su mano para tratar de que haya un alto al fuego. Pues Raquel, muchas gracias por describirnos la terrible situación en la que están viviendo millones de personas en un territorio que es algo más pequeño que la isla de La Gomera. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes, buenas tardes. Otro de los puntos calientes de esta guerra está en el Mar Rojo. Los ataques de los hutíes de Yemen a los buques comerciales han puesto en jaque el comercio marítimo mundial. Las pérdidas económicas son tan elevadas que China presiona para que frenen los bombardeos. Ese era el representante permanente de China ante las Naciones Unidas, que ha pedido a las partes que tomen medidas efectivas y responsables para aliviar las tensiones en ese mar. Sun Yu ha añadido que espera que tanto Estados Unidos como los hutíes de Yemen antepongan los intereses del pueblo y avancen firmemente en el proceso de paz. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad. A la vuelta escucharemos a los agricultores y concretamente a los plataneros de Canarias. Hoy continúan las protestas en la península. El sector primario sigue reivindicando en toda España y en unos minutos pretendemos conocer si esas exigencias coinciden o difieren con lo que pide el sector platanero. Enseguida volvemos. Los agricultores celebran su 10º día de protestas. Han tenido que llegar hasta este punto para mantener un encuentro con el ministro del área, Luis Planas, mientras siguen con los cortes en las principales carreteras de España. Recuerden que en Canarias también hay previstas concentraciones para la próxima semana. Ayer el presidente Clavijo mostraba la preocupación del sector primario de las islas
por la competencia con las importaciones, las ayudas o la burocracia. Se suceden las reuniones al más alto nivel. Los consejeros de Agricultura de Vox, con el comisario europeo del área, también Asaja, se ha desplazado a Bruselas. Y hoy en Madrid varias asociaciones agrarias con el propio ministro Planas. Tenemos que empezar a trabajar desde ya en un nuevo plan estratégico. Sin embargo, esa cordialidad en los despachos no se traslada a la calle, donde continúan las protestas. Tractorada en Castellón. En los acuerdos comerciales que nos crean una competencia desleal. Bloqueo en la Asamblea de Murcia. Podem fer més ja en les exigències i en tot el que ens està demanant Europa. Tenen molt poqueta vergonya. Haurien de defensar, però no així, en l'asiento d'ells. Y en Canarias se mira con preocupación a la península y hoy esa preocupación ha llegado al Parlamento. Todos habrán oído la competencia desleal de terceros países que no están sometidos a la misma normativa a la que nos somete la Unión Europea. Que todo el mundo cobre y lo que sobra para el que está al principio de la cadena. Eso no puede ser. Si no se cumplen sus demandas, los agricultores canarios saldrán a la calle el sábado en Tenerife y el miércoles en Gran Canaria. Antonio Javier Luis Brito es el gerente de Europlátano. Antonio, muy buenos días, muchas gracias por atendernos y disculpe porque sé que ha tenido que esperar unos minutos, se lo agradecemos mucho. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, a grandes rasgos, Antonio, las reivindicaciones de un agricultor de Castilla que cultiva cereal son parecidas a las de los plataneros de Canarias. Bueno, son muy similares porque al final el marco es el mismo, las producciones nacionales en general están sometidas a toda la legislación europea y difieren mucho de aquellas legislaciones que se aplican a la inmensa mayoría de productos importados. En nuestro caso es la banana, que proviene de muchos países centroafricanos, sudafricanos y centroamericanos, en que ni los salarios, ni las condiciones medioambientales, ni toda la burocracia es la misma, y esto hace que compitamos con unas diferencias insalvables. Antonio, a mí me llama la atención eso que nos acaba de decir. Uno tiene, que a lo mejor es un prejuicio, la idea de que el plátano está bien protegido por Europa, que no puede entrar plátano del exterior. Por lo que ha dicho, esa idea hay que desterrarla. Sí, eso hay que desterrarlo hace ya muchos años. Desde el año 2007 el plátano, los aranceles desaparecieron totalmente. Salvo para Centroamérica. En África entran sin arancel y sin contingente, es decir, se puede importar a España tantas bananas como consideren los importadores externos. Parece que en estas protestas de los agricultores en toda Europa, parece que hubiera una lucha entre el libre comercio y más proteccionismo para los productos europeos. ¿Estamos en este caso, o al menos en el caso del plátano, lo que se pide es más proteccionismo? Yo creo que la Unión Europea ha hecho bien en establecer sistemas de libre comercio, pero llega un momento determinado en que el libre comercio se produce una competencia desleal. Si no se pagan unos salarios dignos en estos países de origen, no va a seguir el flujo migratorio, que lo estamos viendo, porque yo creo que nadie, la inmensa mayoría de los ciudadanos africanos, querrán salir de sus territorios. Pero claro, si no le pagan unos salarios dignos, ya vemos lo que estamos sufriendo en Canarias con todo esto, y al mismo tiempo entran en un mercado con unas condiciones en las que nosotros no podemos competir. Hay otro problema del que se ha hablado mucho durante las protestas de los agricultores. ¿Están los plataneros contentos o conformes, mejor dicho, con lo que se paga por los plátanos al agricultor y el precio que luego se vende en el supermercado, o hay demasiada diferencia? Bueno, progresivamente esa diferencia se va incrementando y si la analizamos de forma seria y rigurosa, al final vivimos en la Unión Europea y hay un conjunto de trabas legales o de sobrecostes. Sabemos, para conservar la fruta, en todos los eslabones hace falta energía. Pues sabemos qué es lo que ha pasado con la energía en los últimos 2 años. Y como estos muchos más aspectos que hacen que al final esto se vaya incrementando, pero si analizamos realmente los resultados de las cuentas anuales de la inmensa mayoría de las empresas que intervienen,
realmente no hay ningún eslabón donde haya unos márgenes abusivos. Lo que sí hay son muchos sobrecostes derivados de por un lado, la poca competitividad de Europa en temas energéticos, de las subidas necesarias salariales y de que al final todos los requisitos medioambientales, de residuos, todos generan unos sobrecostes de los que están en el sector todos estos importadores. Una última pregunta de respuesta breve, si pudiera ser, Antonio. También estamos viviendo un tiempo extremadamente extraño, con mucha calima, con falta de agua. ¿Cómo está afectando eso al plátano? No, eso está afectando de forma grave. El plátano, como saben, tiene unos consumos importantes de agua. La meteorología pues está yendo francamente a peor y realmente en Canarias tenemos que hacer un gran esfuerzo en ser capaces de crear infraestructura para que todas esas aguas de nuestras ciudades, que en gran parte se van al mar sin cumplir con la normativa europea y por las que estamos recibiendo sanciones millonarias de la Unión Europea, se hagan las obras necesarias para que estas aguas se mejoren y puedan ser utilizadas en los riegos para agrarios. No queda otra salida. Antonio, muchas gracias por atendernos. Le esperamos en otra ocasión en este programa. Esperemos que le vaya bien a todas sus reivindicaciones. Muy amable, buenos días. Muchas gracias y un saludo a todos. Vamos a ver ya qué nos tienen preparado Pedro Machín y Wendy Fuentes para este jueves en Ponte al Día. Pedro, Wendy, muy buenos días. ¿Qué nos preparan para hoy? Muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. El menú está listo para este jueves 15 de febrero. Hoy, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, vamos a hablar sobre este tema, concienciación y sobre todo también poner sobre la mesa la importancia de la detección precoz, que es la responsable de más del 80% de los casos curables. Y hoy aquí también nos vamos a hacer eco de un testimonio de una tremenda historia familiar. Ocurría en el siglo XVIII en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. 30 jóvenes de una misma familia muertos. Las causas, sus propios genes. Ahora, más de 200 años después, ha dado con la clave y precisamente una descendiente nos va a explicar cómo es su día a día para tratar de evitar esa muerte súbita, al igual que sus ancestros. Desde luego es una historia que les va a impactar y que pone en valor a la ciencia y a la investigación. Sin duda, no va a dejar indiferente a nadie. Y hoy, como cada 15 de febrero, San Cristóbal de la Laguna se convierte en el epicentro de la devoción, porque la iglesia del convento de Santa Catalina de Siena abre sus puertas para que miles de personas puedan visitar el cuerpo incorrupto de la Servita. Así que hasta allí nos iremos precisamente para recoger las reacciones de todos los fieles. Y a raíz de lo ocurrido en Barbate, en Cádiz, donde una narcolancha embestía a una patrullera de la Guardia Civil, nos vamos a hacer eco de la presencia de narcolanchas aquí también en el archipiélago. Vamos a hablar con la Guardia Civil, que nos va a dar los últimos datos sobre la última operación, y también vamos a debatir con ellos si pues el cuerpo está preparado para luchar contra estas bandas aquí en el archipiélago. Todo esto y muchísimos asuntos más, ya lo saben, a partir de las 2 en punto, aquí en Televisión Canaria, en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, muchas gracias, les vemos enseguida. Nosotros ahora vamos a escuchar a Emilia González con la previsión del tiempo. Emilia, muy buenos días. Dicen que el cielo es azul, ¿es verdad? ¿Lo podremos ver en las siguientes horas? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Lo podemos corroborar. El cielo es azul y está azul porque afortunadamente esa calima se ha ido definitivamente hasta el domingo. Ya eso es adelantarlo mucho. Bueno, vamos primero con la previsión, con la imagen de satélite. Tenemos un potente anticiclón que nos protege de la inestabilidad. Nos deja nubosidad media y alta que miren cómo pasa de forma testimonial por las islas sin mayores consecuencias. Vemos la nubosidad a esta hora que tenemos a nivel de suelo en la imagen del canal visible. Es una nubosidad pegada a las costas, básicamente. Es una nubosidad de tipo bajo porque ha entrado viento de norte, de noroeste, de norte, y ha entrado humedad. Y eso ha generado nubes, pues por ejemplo, en el norte y este de la isla de La Palma, en algunos puntos de la isla del Hierro, en el norte, buena parte del norte de La Gomera, pegadas a las costas del norte de Tenerife, Gran Canaria. Fíjate, también nubes de evolución que van creciendo ya en puntos del interior de la isla de Tenerife por la ausencia de viento y por el calor. También nubes bajas en Fuerteventura y Lanzarote, está así de forma más dispersa, pero cubriendo también bastante más las islas orientales. Temperaturas hoy que han estado entre los 25 grados, que ya es decir, porque es que ayer tuvimos cerca de 29, antes de ayer superando los 30, pues hoy se ha notado ese descenso de las temperaturas y
y lo va a seguir haciendo durante las próximas horas. Potente anticiclón girando en sentido de las agujas del reloj, envía vientos del nordeste, alisios, recuperamos los alisios para las próximas horas, pero fíjense cómo precisamente en las próximas horas de cara al sábado esas temperaturas vuelven a subir pese a que están los alisios. Eso es porque el anticiclón aplasta el aire y mantiene en las zonas de medianías esas temperaturas de alguna manera algo más calientes que en la costa. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues lo más significativo va a ser el viento y lo vamos a significar con este modelo de previsión que nos indica que se va a intensificar durante esta noche, sobre todo mañana por la noche. Vamos a ver viento fuerte en los extremos noroeste y sureste de las islas con mayor relieve, lo que habitualmente hacen los alisios en canales entre islas. De hecho, hay aviso amarillo hoy emitido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en las cumbres sureste y oeste de Gran Canaria, cumbres sureste y oeste de Tenerife y en la cara oeste y cumbres de la isla de La Palma, por vientos que podrían superar los 70 kilómetros por hora y puntualmente los 80. La previsión para mañana viernes, intervalos nubosos, básicamente en la cara norte de las islas con mayor relieve, en mayor medida en La Palma y en La Gomera, en menor medida en el resto y sobre todo en las zonas del sur, ya sin nubes de evolución porque mañana el viento va a soplar con intensidad, de hecho será de componente del nordeste, y va a hacerlo con intensidad durante la segunda mitad del día. El viento se va a intensificar bastante a partir de mañana a las 9 de la noche y temperaturas bastante más suaves, entre los 23 y los 24 grados, con una situación marítima de fuerte marejada en las costas del norte, mar de fondo del noroeste con olas de menos de 1,5 metros y marejadilla en las costas del sur con áreas de marejada. Así que, Carlos, el cielo es azul y hace más fresquito también. Y cuidado con el viento. Gracias, Emilia. Eso sí. Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos a ir con imágenes de un invierno de verdad. Tenemos que irnos hasta China para verlo. Es un parque temático que se llama el Mundo de Hielo y Nieve de Harbin, en el noroeste del país. Durante todas estas semanas lo hemos visto, ya acaba esta feria en la que utilizan el hielo para hacer estas atracciones muy populares y visitadas en ese país. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta mañana, como siempre, a las 11.